Hank es considerado el héroe de todo Breaking Bad, pero llamarlo así es una gran mentira. No estoy diciendo que sea el villano principal, para nada. A Hank le queda mejor ser conocido como el antihéroe de la serie. No es una mala persona, pero sí hizo cosas horribles, pero si lo comparamos con Heisenberg, es un santo. Sin embargo, es odiado por muchos por sus cualidades negativas, como que nunca se traga su orgullo, es egocéntrico, machista, irritante, siempre quiere ser el centro de atención, etc. También no tiene empatía por los menos privilegiados. No obstante, no es mal tipo, está lejos de ser alguien perfecto, y aunque a veces sus métodos sean poco éticos, siempre quiere hacer lo correcto. Por eso hoy les traigo las peores acciones y decisiones de Hank. Trataré de hacerlo por orden cronológico. Creo que esta muchos no la saben y en realidad es canon. En un minisodio o extra de la serie, Hank antes de su boda le reveló a Walter que le fue infiel a Marie. Tuvo sexo oral con un travesti a quien tomó por mujer. Walter le aconsejó que lo olvidara ya que no era una aventura y Hank optó por seguir ese consejo. Pero de todas maneras sí cuenta como infidelidad. Como Walter es el protagonista de la serie, al principio apoyábamos sus decisiones. Nos molestábamos cuando todo le salía mal y nos alegrábamos cuando algo le salía bien. Sin embargo, todo empezó a cambiar a finales de la segunda temporada. A lo que quiero llegar es que como siempre lo apoyábamos y veíamos que Hank se burlaba de él, hacía que nos cayera mal, porque estaba dejando mal al protagonista frente a todos menospreciándolo, solo porque él siempre quiere ser el centro de atención y el alfa del lugar, y esto le jugó en contra a Hank, pero es un punto del que hablaré más adelante. A lo largo de la serie se demostró que Hank les tiene cierto desprecio a los drogadictos, ya que están apoyando a los traficantes al comprarles y consumen algo totalmente ilegal, pero cuando él tiene la oportunidad de fumar puros ilegales no se queja. Hasta Walter cuestiona la legalidad del producto, pero Hank lo ignora. Sometimes forbidden fruit tastes the sweetest, doesn't it? Tiempo después de lo que vivió en El Paso, lo dejó sintiéndose débil e incapaz para muchas cosas. Entonces empezó a lidiar con estrés postraumático luego del tiroteo con Tuco y después de esta explosión. Por sus problemas de ego quería volver a sentirse hombre, por lo tanto, al ver unos tipos aparentemente que poseían drogas, supo que podía iniciar una pelea. Además, por eso llevó a Gómez a ese bar que hasta él mismo cuestiona. Y también por eso deja su arma en el auto, porque podía ser peligroso por si alguien se la quitaba. Tenía casi todo planeado y salió impune porque es policía. Lo peor es que como Gómez descubrió que escondió el arma en el auto para iniciar una pelea sin ella para que nadie saliera herido, lo puso en la difícil posición de tener que mentir para salvar a su compañero, siendo que Gómez no es ese tipo de policía. What I didn't tell them is that you left your gun under the seat before you went back inside. Hank rechazó de nuevo ir al Paso para seguir con el caso Heisenberg, acción que lo enfermaría porque se obsesionó con él, realmente quería atraparlo, y nuevamente puso a Steve en una difícil posición, ya que al descubrir que cocinan la metanfetamina azul en una casa rodante, empezó a buscar el modelo de ella, encontró una y quiso investigarla sin una orden, siendo que Gómez le sugirió pedir una primero. Como no lo hizo, estuvo a punto de meterse en problemas. Por suerte, Steve pudo dejar a Hank un tiempo porque él se fue al Paso. Tiempo después logró dar con la caravana y mejor aún, con el que la conduce, Jesse Pinkman, a quien ya le tenía cierto odio desde la temporada 2, ya que tratando de encontrarlo, dio con Tuco, con quien tuvo un tiroteo donde podía morir. Ok, Jesse cometió el error de ir tras la casa rodante, donde también estaba Walter, y Hank lo siguió. Fue un momento tenso y a Walt se le ocurrió una idea, que Saul lo llamara diciéndole que Marie sufrió un accidente y que está en el hospital, pero cuando llegó se dio cuenta de que no estaba ahí porque lo engañaron. Volvió a la casa de Jesse para golpearlo aunque no tuviese pruebas tangibles de que él fue. Casi lo mató a golpes y se detuvo cuando se dio cuenta de eso. Además, notó que el caso Heisenberg lo estaba enfermando, así que llamó a una ambulancia y a su jefe, y al día siguiente admite su error, donde también se enteraría de que Jesse presentará cargos. Días después se da cuenta de que se ha estado enfermando por el caso y quiere cambiar. Lamentablemente los primos Salamanca lo dejaron muy mal herido justo cuando quería hacer las cosas bien.
pero de todas maneras cuando ella está en su casa no hace las cosas tan bien, ya que trata mal a Marie porque tiene depresión por todo lo que le ha pasado últimamente. La trata mal cuando se equivocó al llevarle fritos en vez de chetos, o cuando la quiere echar de su propia habitación, o en la escena de cuando Hank está en una sesión de fisioterapia. Marie está eufórica por su progreso, pero Hank no se muestra muy contento con ella y después le dice que se vaya de la habitación. Su comportamiento puede que sea algo realista. Hay muchas personas que sufren un accidente y dependen de alguien cercano para que los cuide, pero se ponen de mal humor desquitándose con esa persona. Hank trata de sacar todas sus frustraciones desahogándose con Marie, porque sabe que ella lo seguirá amando y cuidando. Es su única salida segura, por así decirlo. Pero en realidad tuvo que tratar esta situación y su estrés postraumático con un terapeuta, pero para él es imposible porque según él, eso es para débiles, siempre quiere verse como alguien rudo. Además, si no hubiese tratado mal a Marie, esta no habría vuelto sus comportamientos extraños hurtando objetos de casas ajenas. Su cleptomanía hizo que Hank volviera al caso Heisenberg. Como volvió a entre comillas trabajar porque en realidad mintió con que quería una exposición de minerales, llevó a un civil varias veces, o sea Walter, a trabajos policiales. Todos sabemos que Walter no es un civil cualquiera, pero aún así, Hank no sabe qué tipo de persona estaba investigando. Imagínate si a Gustavo le daba igual matar a Hank y a su acompañante porque iban tras él. Hank no tenía cómo saberlo, y si no hubiese llevado a Walter habría llevado a cualquier otro de confianza, pero que no fuera policía. Pudo poner en riesgo a cualquiera. Luego de la muerte de Gustavo, Hank quería seguir descubriendo cosas nuevas. Casi todos los trabajadores de Frink estaban en prisión, menos Mike. Así que se obsesionó con atraparlo, siendo que su jefe le dijo que dejara de hacerlo, pero aún así enviaba a Steve o a sus hombres para vigilar a Mike. Sé que esto no va aquí cronológicamente, pero prefiero hablar de esto ahora. Mentirle a Hill para obtener información fue muy poco ético. Decirle que Walter está matando a todos los que saben de su dinero y demás está muy mal, porque se le notaba el miedo que tenía y lo dejó un tiempo en esa habitación solo, esperando a que llegara. Ya cuando sabía que su cuñado era Heisenberg y como Skyler no quiso cooperar, no tenía más alternativa que contarle a su jefe la verdad, pero tenía miedo, porque si lo hacía, era muy probable que lo despidieran, porque Walter siempre estuvo en sus narices. Marie terminó convenciéndolo de decir todo, porque si descubrían a Walter antes de que él lo entregara, iban a pensar que Hank era cómplice. Así que cuando vuelve a la oficina después de un tiempo para decirle todo a su jefe, justo Gómez le comenta que Jesse está arrestado porque estuvo regalando su dinero. Hank tenía dos opciones, o ir a hablar con Jesse o contarle a su jefe lo de su cuñado, pero prefirió ir donde Jesse para que le dé información sobre Walter. Hasta llegó a manipularlo para conseguir que hablara con quien entiende su dolor y que ambos fueron usados por el señor White. Pero llegó Saul y se tuvo que ir. Sin embargo, cuando Jesse decidió ayudar a que atraparan a Walter, Hank demostró ser igual que su cuñado a su manera. Después de que Pinkman revelara todo lo que vivió con Walter, Hank tenía lo suficiente para ir a sacar información a distintas partes, como Vámonos Pest, los neonazis, Madrigal, más concretamente Lydia, y la desaparición del niño que mató Todd. Hasta Gómez le preguntó qué pistas seguirían primero, pero Hank prefirió ir directamente donde su cuñado y todo lo que sabe se lo guardó para él. Es una situación algo indignante. Además, rompió algunas leyes, como obstrucción de la justicia, hurtar un objeto de casa ajena y albergar a un criminal, siendo que Jesse también era culpable de uso o posesión de drogas, hurto de automóviles, allanamiento, destrucción de propiedad e intento de incendio. Ok, luego de que Jesse revelara todo, Hank tenía un mensaje de Walter, donde este quería juntarse a hablar con Jesse. Entonces, Hank quería que Jesse fuera con un micrófono para que Walter confesara un par de cosas. Luego de que le dijera a Pinkman lo que tenía que hacer, este se levantó para ir al baño, y Gómez le dice que es algo riesgoso enviarlo, a lo que Hank responde que le da igual si Walter lo mata, con tal de tener todo grabado. Nuevamente, Hank demostró ser como su cuñado a su manera. Si antes le dijo que sabe que Walter usó a Jesse manipulándolo para cumplir sus objetivos, Hank está haciendo exactamente lo mismo. Jesse, por favor.
Date cuenta. Unos días después, cuando ya tenía a Walter, cometió el gran error de llamar a Marie primero en vez de pedir refuerzos, acción que le costó la vida. Aunque conociendo a Hank es probable que no quisiera pedirlos, pero tal vez Gómez sí. Ahora vámonos al último punto, menospreciar a Walter. El señor White al principio se veía como alguien débil, y Hank, cuando tenía la oportunidad, se aprovechaba de eso. Nunca pudo verlo como alguien capaz de hacer cosas malas, y eso le jugó en contra. Para él siempre fue débil e inofensivo, como cuando Walter le dijo que de verdad tenía $500,000 en ese bolso. That's the spirit. O cuando Hank le dijo que nunca reconocería a un criminal si lo tuviera enfrente, pero al parecer era al revés. Por eso me gusta esta escena. Walter apuesta todo y Hank se retira, aunque Walter no tuviese buenas cartas. Eso es lo que pasa en la serie. Walter siempre irá muchos pasos adelante que Hank y este nunca lo nota por su orgullo y ego. En fin, Hank, a pesar de que muriera, logró que todas las actividades de Walter salieran a la luz y siempre fue recordado como buen policía y esposo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te agradecería tu suscripción. Queda poco para llegar a los 100,000 suscriptores. Muchas gracias y nos vemos en otro video.